Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarat, donde hoy vamos a estar fluctuando entre el siglo XIX y el siglo XX, entre el continente americano y el continente europeo, y también entre las ciudades de Nueva York y Chicago, para conocer a una persona que confluye en el mundo de la pintura con el mundo de la fotografía, el gran universo fotográfico de Alfred Stieglitz, un personaje muy conocido pero también muy olvidado, del cual nosotros nos acordamos porque recientemente el Museo de Arte de Chicago ha anunciado que va a hacer una renovación de sus fondos en línea con el escaneo de alta calidad de 52.000 obras, ni más ni menos, cosa que no hacía desde hace 6 años. Y bueno, este museo, donde hay una colección de arte de impresionismo y post-impresionismo muy importante. Tiene, por ejemplo, 163 obras de Camille Pissarro, que es una barbaridad, o obras también del otro pintor judío francés, Henri Léopold Lévy, un pintor que destacó por sus temas históricos, bíblicos y medievales, y autor sobre todo de La muerte de Orfeo, que está en este Museo de Chicago. El Museo de Chicago desde el año de 1949 tiene una sección fotográfica importante que nace como producto de la donación que hace la gran pintora de la vanguardia estadounidense al museo, Georgia O'Keeffe, que va a ser pareja de Alfred Stieglitz. Ella donó toda la herencia artística de Stieglitz a grandes instituciones museísticas de Estados Unidos, y ahora el gran público, los que no podemos acceder al museo en persona, podemos ver 200 fotografías más en línea. Alfred Stieglitz nació el 1 de enero de 1864 en Hoboken, en New Jersey, y allí, enfrente de la isla de Manhattan, fue creciendo. Era el mayor de 6 hermanos, y el padre, Edward Stieglitz, de origen alemán, judío, emigrado a Estados Unidos, era un potentado que se dedicaba al mundo militar, y en 1881, sin que sepamos realmente la razón, la familia abandona Estados Unidos y se muda a Berlín. Allí Alfred Stieglitz va a ponerse a estudiar ingeniería mecánica, pero después de conocer a Vogel, un químico que trabajaba en el estudio del desarrollo del mundo de la fotografía, va a dejar los estudios de ingeniería para dedicarse por completo a este arte, el arte de la fotografía, que en estos momentos, en 1881, está en un momento en el que se está empezando a hacer popular entre el gran público después de la técnica del daguerrotipo. La fotografía no nace en un momento determinado, sino que es consecuencia de un proceso técnico. Y en 1888, con George Eastman, se va a hacer la primera cámara Kodak, y a partir solo de 1907, con los hermanos Lumière, el mundo de la fotografía va a conocer el color con lo que se llamó el autocromo. Bueno, Alfred Stieglitz va a estudiar fotografía
y lo hace en Berlín, y desde donde va a tener sus primeras fotografías de paisajes y ciudades de Alemania y de Italia y de Holanda. Se compra su primer cámara y también empieza a formar su famosa colección de libros de fotografía, así como a escribir los primeros artículos en revistas especializadas tanto de Estados Unidos como del Reino Unido. No obstante, en el año de 1890 la familia tiene un punto de inflexión y Stieglitz regresa a los Estados Unidos por la muerte de su hermana Flora, que ha muerto de parto. En Nueva York va a comenzar otra etapa profesional, totalmente profesional, nada más que vive para la fotografía. Su padre, que lo mima bastante desde su infancia, le abre un estudio. El padre tenía posibles y el estudio además apenas ofrece beneficios porque paga unos altos sueldos a los empleados. Pero fuera de este dato, esta etapa significa el comienzo de la escritura de revistas, también el comienzo de los premios y de las exposiciones y el comienzo de la característica principal de la fotografía de Alfred Stieglitz, que es el alto valor de composición pictórica. Él no fotografía las cosas para atrapar el momento, él fotografía las cosas como un pintor. Y va a realizar en esta época de fines del siglo XIX, allí en Nueva York, sus famosas fotos de los inviernos neoyorquinos que le van a cosechar no solamente un gran éxito entre el público, sino también entre la crítica. El 18 de diciembre de 1893, y nada más y nada menos que por presiones familiares, se va a casar con una muchacha de 24 años llamada Emmeline Obermeier, que era hermana de un amigo de Stieglitz, Joe Obermeier. El matrimonio no se realiza por amor, al menos Stieglitz no se casa enamorado de su esposa, ella sí. Ella durante toda su vida va a tener la esperanza de poder conquistar el corazón de su esposo, pero él llegó a declarar que lo mejor que le había pasado en su matrimonio es que su esposa había recibido una gran herencia. Una gran herencia que les va a permitir una serie de comodidades, como por ejemplo hacer una luna de miel tardía por Europa, en la que Stieglitz va a realizar una nueva tanda de fotografías por Francia, por Italia, por Suiza. Y además de fotografiar los canales venecianos o los días de lluvia en un boulevard de París, pues va a conocer a personajes del mundo de la fotografía, tanto en Francia como en Inglaterra, que van a ser colegas y amigos suyos para el resto de su vida. Robert Dempsey y George Davidson. Después regresa a Nueva York y allí va a tener una importante labor, que es fusionar los dos clubs de fotografía que existían en este momento en uno. El Club de Fotografía de Nueva York. Se le ofrece ser el presidente de la institución, él rechaza, prefiere ser vicepresidente para así no tener que dedicarse a los asuntos administrativos, a los asuntos no creativos del asunto, aunque en poco tiempo
dirigió todos los aspectos del club, desde el administrativo hasta el más artístico. El 27 de septiembre de 1898 va a nacer una hija que nace en el seno de este matrimonio, no de conveniencia, pero sin amor. Viven bien, viven con institutriz, con cocinera, con limpiadora, y ellos realmente, aunque bajo el mismo techo, viven en casas separadas. En el año de 1902 va a realizar la primera exposición fotográfica en la cual la crítica de la misma va a estar realizada por fotógrafos, por personas que conocen el mundo de la fotografía y no por pintores, como había venido siendo hasta entonces. Decimos que Stieglitz es el nombre que simboliza el paso de la fotografía al mundo del arte. Stieglitz elevó de forma, digamos, obsesiva, fue su gran obra, elevó el arte fotográfico a la misma categoría que el arte de la pintura. Por esto hoy tenemos fotografía en diversos museos de todo el mundo. También inicia la publicación de una importante revista en la historia del desarrollo fotográfico, una revista que se llamaba Camera Work, y desde diciembre de 1902, desde los albores del siglo XX, esta revista está centrada en los aspectos visuales y artísticos de la fotografía y no en el aspecto técnico, químico de los procesos de obtención de la fotografía, como venía siendo norma hasta este momento. Vuelve a realizar un viaje a Europa, un viaje donde tiene ya una agenda tan apretada que tiene una especie de síncope, agotado en Berlín, y en 1904 hace otra tanda de fotografías en Alemania para reflejar esta obsesión suya de elevar la fotografía a la categoría de arte. En 1916 va a ocurrir un momento de inflexión, que es cuando conoce a Georgia O'Keeffe, la gran pintora del mundo de la vanguardia, lo que en Estados Unidos conocen como modernista, y ella le entrega a Stieglitz una serie de obras de las cuales él se enamora y expone directamente en su galería sin pedir permiso a ella. Así que ella se presenta ante Stieglitz para regañarle. Pero esto supone un conocimiento que para verano de 1917 va a tener una evidente atracción físico-emocional con una insostenible tensión erótico-sentimental, como revelan sus cartas. Bueno, esto significa este punto de inflexión, conocer a Georgia O'Keeffe es el fin de la etapa de la galería en New York y por supuesto también ya los estertores de su matrimonio. Él va a fotografiar desnuda a Georgia O'Keeffe en casa de Stieglitz cuando su esposa no está, pero su esposa empieza a sospechar de que algo está superando su nivel de paciencia y expulsa, echa de casa a su marido y además no le va a conceder el divorcio durante 6 años. Stieglitz, entre el año de 1918 y 1925, va a realizar muchísimas fotografías, como 355 fotografías de Georgia O'Keeffe, con una gran obsesión por las manos.
y también sobre las nubes, un gran fotógrafo de nubes. Los desnudos de fotografía de O'Keeffe no llevan el nombre de Georgia, pero es Georgia, tienen este acuerdo. Stiglitz va a ser infiel a Georgia con una modelo, la esposa de un amigo. Georgia no estaba todo el tiempo con Stiglitz, ella tenía paréntesis en esta relación y se iba a su casa de Nuevo México, donde le permitía la soledad necesaria para la creación, y Georgia al final se entera de esta deslealtad sentimental con esta mujer, que por cierto va a ser una mujer con la que ella misma luego va a tener una relación también. Stiglitz en el año de 1938 tiene el primer ataque cardíaco, el primero de una serie de 6 anginas de pecho que va a sufrir en los próximos 8 años, y durante todo este tiempo Georgia O'Keeffe permanece en su casa en Nuevo México sin cuidar en absoluto de este señor, este fotógrafo, hasta que en 1946 entra en coma y llega su final. Su final es un funeral íntimo, como así él lo había pedido, solamente con la presencia de 20 amigos. Georgia O'Keeffe sí estuvo en el lecho de muerte de Alfred Stiglitz. Las cenizas se esparcieron en el lago George, que era un sitio muy querido por Stiglitz, y O'Keeffe durante los siguientes 3 años se dedicó a clasificar una serie de fotografías y de obras de arte, 850 obras de arte, 580 copias de fotografías de otros fotógrafos y 50.000 cartas. 3 años de trabajo para acabar repartiendo este legado artístico en las principales instituciones museísticas de los Estados Unidos. Y así hemos llegado al final de este nuevo programa de AOMAN, tratando a esta personalidad que está considerada uno de los 5 artistas más influyentes en Estados Unidos.